Y neste día tan especial, el primer día del año 2006, es comencipiamos la tele de los escolinos. Hoy estarán con nos nes nuestras noticias dos neñes, Talía y Gloria, que nos van a falar de noticias relacionadas con la Navidad y la paz muy prestoses. Esperamos que vos guste. Buenos días, hoy venimos, Talía y yo, Gloria, a falar sobre noticias relacionadas con la Navidad y los buenos sentimientos. Entamamos con la primera. La alcaldía de Jerusalén limpiará un campo de mines y construirá sobre ese terreno un colegio. Aplaudimos esa noticia tan prestosa. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo ya tengo preparada la segunda noticia, pero en antes quisiera contar a toda la gente que me ve un sueño que tuve el otro día, un sueño que está relacionado con la primera noticia. ¿Un sueño? Oye, rapacina, ¿tú crees que en un telediario puedo contárselo con Ipete? Estás equivocada en forma. Nosotros tenemos que seguir el guión. Y yo no tengo nada de sueños, así nada. Pues dame igual, voy a contarlo porque tiene relación con el tema. El otro día releí de nuevo el cuento de Peter Pan. Cómo me gustaban los yuches que tenía con el malvado Capitán Garfio. Pero sobre todo, ya era Wendy la que más me sorprendía, empoderando siempre el mundo en que vivimos, un mundo tan maravilloso, a los sos inocentes güeyos. Ya, pero en realidad, lamentablemente, el mundo no es igual que los cuentos, en los que todos acaben felices y comiendo perdices. No quiero disgustarte, pero esos pies son un engañifle. Hay muchas cosas malas en el mundo, aunque ainda no sea el motivo. Pues yo sí. De algunos parecen ciegos, otros son muy mediocres, otros no quieren hacer nada. Échase de menos la generosidad. No podemos considerar enemigo al primero que cruzamos pela calle. Si no estamos engafetados todo el día con engarradillas absurdas, no quiere extrañar que los políticos no lleguen a ningún acuerdo. Así que dormime, camentando en ello. Y de sópitu, encontréme en el Polo Norte. Claro, que no era real, estaba soñando. ¿En el Polo Norte? ¡Vaya frío! Non sé, nos sueños non te decates deso. La cosa foi que de sópitu fixeme nunha vieja lámpara en forma de trineo, recollila, frotela y plaf, cataplas, plaf, plas. Apareció delante de los míos huellos Papá Noel. ¿Papá Noel? Vaya sueño tan raro. Tenía que aparecerse un genio, un tal Aladino. Pues sin embargo, como nos sueños non se manda, aparecióme Papá Noel y estaba emperrado en facerme un regalo. Pues ya era bien tacaño. Lo normal ya era que te concediera 3. Ya, pero díxome que en estos tiempos non era nada fácil concederme 3 deseos. La inflación, el creciente paro, el salario tan pequeño, los altos precios del petróleo, los huracanes. Así que repitióme que nada más que me concedía un deseo y que ficiera el favor de non ponerme focicona porque si non colaba pa outro llau a dailo a outra xente máis agradecido que yo. ¿Y tú qué pidiste? Ya sabes que yo no soy na pidiona y que en realidad tengo de todo. Oye, salióme la vena generosa y dixi muy contenta que nada más si pedía que hubiera paz en el mundo. Y no sé cómo, pero yo tenía en la mano un mapa mundi. Ya se sabe, en un sueño todo puede ser posible y estaban señalados de encarnado todos los países en guerra. Por cierto, aquello parecía un tomate. Papá Noel miró pa'l mapa desesperado. ¡Ho, ho, ho! Eso ya imposible. Non puedo algo malo. Non te decates que esos países llevan engarriados a lo largo de siglos. De verdad, non creas que non soy bueno en el mío traballo. Soy el mellor, díxome Chipau Santa. Pero eso ya é demasiado imposible hasta para mí mesmo. Anda, muller, pídeme outra cocina máis sencilla. Y como la mi hermana ten ganas de encontrar el home ideal, camenté en ella. Y dixi que quería un mozo considerado, divertido, que gusta ayudar nes seres de la casa, pero también tenía que ser sensible, llevarse bien con la familia la mocina y non podía escaecerse de facelo también inteligente. Pero cuando diba a concretar más, Santa dio un suspiro. ¿Un suspiro? Ya veo, cansátelo con tantos tochaes. De xuro que el pobre coló enfadado. Non, que va? Retrucóme con cara resignada. A ver, enséñame este mapa a ver si puedo igual eso les guerres, porque lo del mozu ya es imposible. Pues claro, non hai que echar la lengua para hacer y hay que intentar que entre todos reine la paz y non la guerra. Ya que cuando falen les armes, caen les leyes. Asina que el mundo tiene que estar agradecido de que yo pidiera nada más que eso en el mío sueño. Pues porque parece que Jerusalén y Palestina están llegando a un acuerdo.
Tú non sabes que fai unos meses xuntáronse el novo presidente de Palestina, Abu Mazen, e el presidente de Israel, Sharon, para falar sobre el acuerdo de paz para Oriente Medio. Abu Mazen dixo a Sharon que esa tierra a lo largo de muchos siglos foi desos. Por ese motivo, los israelitas han de colar. ¿Y qué dixo Sharon? Sharon contó una historia. Escucha. Fai 5.000 años, Moisés estaba vagando pel desierto neste mesmo lugar, onde tamén falando con la intención de colar a Existu a la tierra prometía. Nel desierto non había agua, asina que Moisés facía 5 años que non se bañaba. ¡Qué gochu! Entós, Joñe vio un oasis, en sin pensalo, quitó la ropa y tiróse al agua. Después de un largo rato en el agua, salió. Y por mucho que buscóle sus ropes, non les alcontrabe porque les robaren. Y da quien y dixo que foi un palestino el culpable. Vaya baturicio, de xuro que se engarrearon los dos. Llamó a los palestinos lladrones. Pues non, Abu Mazen, abondo enchipao, retrucou. Tenga un respeto, que nesta época los palestinos non estábamos sacao. Entós, Sharon respondió con cara felicidad. Agora que deixamos este punto claro, podemos ya ponernos a negociar. En nuestro proyecto ya algamar la paz y la felicidad para todos los pueblos. Y aunque ahora llegó la hora de despedirnos, güey, facémoslo con un perprestoso villancico. Esperemos que vos guste. Pastí año que va a entrar, escucháis lo que pedimos, caiga amor y caiga paz, entre pueblos y vecinos. Anda, 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 venga, 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 deixai de una vez tanta engarradiella. Anda, 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 venga, 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 deixai de una vez tanta engarradiella. Estamos riendo per todo el mundo, inocentes y neñinos, y por eso ya es importante que fagáis lo que decimos. Anda, 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 venga, 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 que ver tanta sangre danos mucha pena. Anda, 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 venga, 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 que ver tanta sangre danos mucha pena. Palestinos y judíos, árabes y americanos, ¿por qué no firmáis la paz y dejáis ya de engarriabos? Anda, 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 venga, 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 que tenéis del mundo fecho una yaceria. Anda, 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 venga, 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 que tenéis el mundo fecho una yaceria. Y con esto terminamos, solo nos queda deciros que feliz año para todos los grandes y pequeñinos. Anda, 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 venga, 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 que de Navidad y aunque no lo fuera. Anda, 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 vamos, 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 paz en Navidad y paz para todo el año. Un beso y hasta luego. Canta el yobu, puerre la raposa y brinca la moza, será? Y brinca el viejo. Moza. La moza. La moza. ¿Qué es Navidiegu? ¿Era Navidad? ¿Navidiegu? Navidiegu. Navidiegu, Navidad. De Navidad. Navidad. Oh, naviego será uno que navega, digo yo, del bar, naviego. O puede ser un utensilio del campo. No soy ella, naviego. Naviego y uno que navega, digo. Un naviego, pues un natural de Navia. ¿De Navia? De Navia. Y iniciamos el primer día de 2006 en la sección de los entrugues con un refrán per fácil, que la mayoría supo contestar per bien. Por aviento canta el yobu, corre la raposa y blinca la moza. El viejo no tiene muchas energías para blincar, como decía de algún entrevistado. Y en estas fechas navidiegues, ya era obligado a entrugar sobre lo que es navidiego. Navidiego y de Navidad, o que gusta la Navidad. Estamos seguros de que todos los niños y niñas que nos ven presta ellos informe la Navidad, no solo por no tener clase y recibir muchos regalos, sino porque es uno de los momentos en que pueden estar con la familia y además tiene mucho tiempo libre para hacer cosas que a lo largo del curso no se pueden hacer.
Naviego non lle que navega ni por el mar ni por internet. Un naviego e unha persona de Navia, un concello pero guapo asturiano. Acordaivos de que nestes feches son bones para viaxar e conocer algunos pueblos, la súa historia, la súa cultura e la súa gastronomía. Y con la tercera entruga despedímonos de la sección de les entrugues. Esperemos que vos portéis muy bien porque los reyes están viéndovos por un foraquín todo lo que facéis. Ahora vamos al tiempo de recreo a escuchar el cantar del grupo musical Xentequiña dirigido por músico y maestro Nacho Fonseca. Hoy encontrámonos en el centro asturiano y tenemos con nos a Nacio Reguelón, investigador y escritor que acaba de asolear 2 libros, La Aguinaldo en el suroeste de Asturias y Historias y cuentos de tradición oral. Nacio, préstanos mucho tenerte aquí a mí en también. este programa. ¿Hay algún nexo entre estos 2 libros, entre Historias y cuentos de tradición oral y El Aguinaldo en el suroccidente de Asturias? Hombre, los dos parten de traballo de campo. Los dos parten de un traballo de campo que ya empecé hai moitos años a faer, y entonces uno fala un pouco e trata de recocher las cuestiones de orales, ¿no? La tradición oral, y a otro pues una costumbre o una manifestación cultural que tuvo moita repercusión hasta los años 50 por ahí aproximadamente. Porque en Historias y cuentos de tradición oral, pues tú contabas antes que la tu abuela, pues de pequeñín, pues decía, te contaba historias tradicionales y que a partir de ahí, pues un día, en el 87 creo, dedicaste ya a recollelo. ¿Cómo fue eso? Pues yo sé que hay muchas familias, muchos niños que nos están escuchando y que seguramente tienen muchos abuelitos que ellos cuenten también historias. ¿Tuviste una necesidad de eso que te contaba la tu abuela, plasmarlo en un libro por miedo a que se perdiera, por miedo de que lleguen historias pues bien interesantes, supongo yo? Claro, yo desde pequeño siempre, en mi casa siempre hubo un ambiente siempre se falaba en asturiano, ya siempre, bueno, veníamos de un pueblo, somos una familia, bueno, no campesina, mi padre ya empezó a trabajar en la mina, pero bueno, siempre tuvimos lo que la cultura asturiana metía en casa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eso llega un momento, mi abuela siempre me contaba historias, cuentos, lo típico, ¿no? De los vuelos a los nietos, pero
Yo, fuera del mundo, en la sociedad, en el mundo en el que yo me topaba na CAI, ya en Cangas, esa cultura, esas manifestaciones culturales non tenían un reflexo, y entonces dabaste cuenta de que cuando ya sos un rapazuco, daste cuenta de que hay dos manifestaciones culturales o dos culturas en paralelo, aunque una no estuviera reconocida como tal, ¿no? Entonces esa conciencia de que hay una cultura marginal, que es la asturiana, y es la que en principio me da pie a ver que hay que hacer cosas, que hay que documentarlo, que hay que trabajarlo, que hay que darlo a conocer y a dignificarlo sobre todo. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue en ese tiempo cuando uno toma esa conciencia, ya empieza primero dentro del ámbito familiar, primero con mi abuela. Entonces, bueno, sí, estas fueron de las primeras grabaciones que yo fiché en serio, ya con esa mentalidad. Vemos pues unas ilustraciones donde hay animales, hay dos asturianos, una señora y una señora bailando, y un hombre pues también detrás de asturiano, parece que xintando queso, ¿no? Supongo que los temas son muy variados, y aunque no va dirigido a los niños, sí que dices que hay algunas historias que pueden ser adaptadas para ellos. Sí, hombre, bueno, dentro de lo que es la tradición oral hay cuentos que en principio, claro, en las fiestas, los filandones, un vuelo a un neno, cuéntache unos cuentos más o menos específicos, ¿no? Pero bueno, luego en las reuniones, los filandones contábanse otro tipo de cuentos. Aquí, en este chibro, o en esta colección que empieza con este chibro, pues trátase de recoger, digamos, todo el abanico o el ámbito de la tradición oral. Entonces, bueno, no podemos decir de mano que este sea un chibro dedicado a los guajes, pero evidentemente hay muchos cuentos para guajes. Ya, bueno, hay algún cuento también que tiene algún tono así un poco picante o tal, sí, ese tono picante que tenían antes, pero vaya, yo parece que no tiene ningún problema en ese sentido a la hora de que lo agarre un guaje, una persona mayor. Yo parece que todos van a disfrutar con esas historias. En el Aguinaldo, en el suroccidente de Asturias, ¿está perdiéndose esta tradición o se caltien en algunos fasteres? No, está perdida. Está perdida, lamentablemente. Prácticamente está perdida. Hay muchos años ya que está perdida. Lo que pasa es que aquí más que nada faise un estudio retrospectivo, ¿no? Con entrevistas a informantes y a xente que lo viviu. No obstante, pues bueno, hay, cuando falo un poco de que está perdido, pero bueno, todavía quedan de algunas manifestaciones en Pola de Llande, por ejemplo. Hay una asociación, la Asociación Cultural de Mujeres del Río Nisón, que se va fallendo hay unos 4 o 5 años, una recreación documental, no se volvieron a faelo, que fue un poco lo que a mí me dio pie fue un poco la chispa que para hacer este chibro. Hay otros sitios en Asturias donde todavía siguen, no como se faía totalmente los años a principios del siglo, pero bueno, en Ponga, con Aguirrio, en Xedré, en Cangas, volvieron a faelo el año pasado, no sé si este año. Entonces sí que quedan algunas un poco difusas ya fuera de contexto, ya se perdieron mucho los contenidos que tenía la quecha, ¿no? Resumiendo, hombre, la aguinaldo o aguilando, en Asturias está prácticamente saniciado, pero bueno. Pero yo supongo que hay mucha gente que quiere saber, porque no sabe muy bien en qué consistía este aguinaldo, aguilando. Y además esos tres tipos, bueno, tú aquí comentes en tres lugares diferentes. Para que nos expliques en qué consistía, qué personajes había. Bueno, aquí estudianse en el chibro del aguinaldo, en el suroccidente de Asturias, trabáchase básicamente en los concechos de Allande, algunas referencias a Tineo, en Cangas, ya en Somiedo. Y luego al final faise unas descripciones también unas transcripciones de unos informantes de la zona del Valledor, donde ahí el aguinaldo lo llaman Orreises. La tipología o las características que tiene el aguinaldo en el suroccidente podemos topar dos.
Una, por chamarlo de alguna manera, el aguinaldo de los mozos, de 14 a 20 y pico años, es decir, que pueden ser desde que salen de la escuela hasta que se casan, o pueden ser un pouco máis achó, o el aguinaldo de los nenos, que es la imagen que tiene casi todo el mundo del aguinaldo, ¿no? De los nenos con panderetas o tal, ir a cantando villancicos y esas cosas por las puertas. Hombre, los dos, claro, el aguinaldo de los nenos aquí está referenciado nada más en no concepto de Somiedo. Y ahí pues van los rapazucos desde 4 o 5 años hasta los 14 o por ahí. Entonces los nenos van, eso, la imagen de los nenos o la pica que llaman en Somiedo, lleva básicamente la idea esa, la clásica. El otro tiene unos parámetros o unos valores totalmente distintos, y una comparsa de mozos todos disfrazados. ¿De qué viven? Hombre, puede haber hay muchos personajes, ¿no? Ya muy variados, ya, aunque son básicamente los mismos en casi todas, en algunas de ellas pues varían, o no hay, o ve uno, ya no ve otro, pero bueno, los básicos, por ejemplo en Cangas ve un oso, un húngaro, que es el que lo lleva. ¿Y cómo viven mascarados? ¿Llevan pellejo, bueno, supongo, ¿no? en principio van prácticamente todos con mascarados, porque la cosa es que no los conoce nadie, sí. ¿No? Hay otros que van pintados, pero bueno, los personajes, bueno, podríamos distinguir también entre dos partes, ¿no? Unos que van bien vestidos, ya van sin faer, por decirlo de alguna manera, la frasca, y a otros van de zamarrones, de esnandraxados todos, ¿entiendes? No sé si la gente sabe lo que es zamarrones. Bueno, zamarrón, guirrio, frasca, en definitiva son distintos nombres para unos personajes que son básicamente lo mismo, ¿no? Ese personaje que tiene esos tantos nombres, es uno de los personajes de los más el más emblemático, de los más importantes, pero bueno, luego hay otros como la cardadora, el médico, la gitana, salen luego una serie de gente que ve disfrazada con personajes que representan personajes de oficios, el dentista, el chapón, entonces bueno, de unos sitios a otros. Luego hay otro muy importante que es la gocha o el acemilero, que es el que ve con un burro o con una saca y ya ve guardando todo lo que eches van dando de aguinaldo. Supongo que cuando salían ellos pues era todo un tipo muy prestoso, de burgues, de rises. Sí, hombre, estos, la verdad es que para la gente, para los mozos, era toda una fiesta. Yo paréme que yo, por lo que saqué así un poco en conclusión, yo paréme que tenía muchas más repercusiones para un mozo o para la mocedad en sí que el propio carnaval, que viene después, aunque no dejan de ser mascaradas de invierno las dos, que en principio podían estar muy conexionadas, ¿no? Pero yo paréme que, por lo que te cuentan los paisanos, los informantes y a la gente que participó en hechos, jugaba un papel también como de rito de paso de infancia a mocedad, ¿no? Hay una serie de valores ahí muy, muy interesantes. Bueno, ya para afinar, el libro está escrito en la fala del occidente, está escrito como en occidente, con las características del asturiano occidental. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste en el asturiano, bueno, pues normativo, y empleas el occidental? Bueno, la zona, el ámbito en el que se desarrolla la investigación lleva básicamente también el suroccidente y un ámbito de la fala suroccidental. Ya, bueno, por un chao y es ser fiel a esa, es decir, tan importante desde el punto de vista antropológico, etnográfico, y el manifestar una fala el faelo, sí, de recogerlo tal como... de esa manera, como los datos que se recuechen, ¿no?
tan importante. Y yo otrammente, yo soy del occidente, ya siempre, es decir, yo el asturiano con el que escribo siempre y esa variante, es decir, non garro ou non opto así como outros del occidente que optan por escribir en el asturiano normativo. Bueno, normativo esto también y asturiano, no habría por qué faer diferencias en ese sentido, simplemente bueno, yo soy incapaz de expresarse. No, bueno, por posibilidades siempre puedes faelo, pero yo non quero renunciar a la fala base, ¿no? A la mía fala base. Y luego, bueno, entiendo que de esta manera mantengo y una manera de mantenerse también más cerca de las bases de la xente que fala, de los informantes, la xente que realmente fala más o menos, aunque ya van quedando ya cada vez menos paisanaje, pero un poco también mantenerse más cercano a hechos. Pues Ignacio, esperemos que sigas con las investigaciones que nos parecen muy interesantes. Muchas gracias por venir aquí al Centro Asturiano y vosotros ya sabéis que tenéis una cita con la tele de los escolinos. No faltéis.